Bienvenidos, queridos televidentes, a una emisión más de su programa Vamos a Descubrir, un programa que es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Es un placer que usted pueda acompañarnos durante todos los segmentos que hemos preparado especialmente para ustedes. En este segmento de Física Interactiva estaremos platicando sobre la cámara anecoica, un nuevo concepto en la física que nosotros vamos a estar descubriendo en ese segmento con la ayuda de la licenciada Merly Domínguez, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Y sí, en efecto, la cámara anecoica podría ser que para nuestros televidentes sea un concepto nuevo o quizás ya hayan escuchado algo sobre esto. Pero para iniciar y conocer sobre la cámara debemos de conocer algunos principios básicos y de hecho el más fundamental es sobre el sonido. Así es, y es que uno de nuestros objetivos para hoy es poder describir cuáles son los medios por los cuales el sonido se propaga, ¿verdad? Exacto. Bien, y entonces, ¿qué es el sonido? Porque estamos tan acostumbrados a saber, cómo podríamos decirlo en nuestras propias palabras, qué es el sonido, pero cuéntenos usted físicamente cómo se ha conceptualizado. Bueno, el sonido es una onda mecánica. Como vemos en imagen, podemos ver cómo una onda se produce en el agua. Si nosotros arrojamos una piedrita en el agua, vemos cómo se va esparciendo el agua en forma de ondas. Conocemos también otros tipos de ondas, como las ondas que se producen en los sismos. Cuando existe un sismo, entonces esa liberación de energía se propaga en forma de ondas a través de todo el medio físico, que en este caso sería ya sea tierra, o si es, por ejemplo, en las cortezas oceánicas, o sea, en el océano o los mares, entonces se propaga a través del agua. El sonido es una onda también, y una onda mecánica porque necesita un medio para poder propagarse. El sonido, pues, no necesariamente todo sonido que se produce es audible. Para el ser humano un rango común, es decir, como una persona joven o una edad joven y que sea saludable, puede escuchar sonidos de entre 20 Hz hasta 20 kHz, es decir, 20.000 Hz. Bajo esa frecuencia no es audible y sobre esa frecuencia no es audible para el ser humano. Y comentarle a nuestros televidentes que usted acaba de mencionar la unidad de medida del sonido, que es el hertz, ¿verdad? En realidad sería la unidad de la frecuencia del sonido. Porque bueno, al sonido se le puede medir energía, velocidad. De hecho, a temperatura ambiente la velocidad del sonido es 344 metros por segundo. Entonces, podemos medirle energía, etcétera. Y toda esta frecuencia del sonido, que ya usted nos los estuvo conceptualizando, mediante qué medios, valga la redundancia en utilizar las palabras así, se propaga el sonido. Bien, el sonido puede propagarse ya sea por líquidos, por el agua. De hecho, los delfines se comunican de esa forma, emiten sonidos a baja frecuencia. El ser humano no es capaz de escucharlo, pero entre ellos sí pueden escucharlo a grandes distancias. Entonces el sonido puede viajar por líquidos, por sólidos, como vemos en la imagen, un pequeño resorte se está oscilando, ¿verdad? Entonces más o menos hace una similitud de cómo pueden ser las ondas también. El sonido, aparte propagarse por sólidos, por ejemplo, si yo hago esto en la mesa y usted si coloca su oído, por ejemplo, si colocase su oído, escucharía un poquito más fuerte la tonalidad, que diferencia cuando viaja solo por el aire. También el sonido puede propagarse a través del aire, pues, como por ejemplo ahorita lo que estamos haciendo, estamos hablando. Entonces nuestras cuerdas vocales hacen vibrar las moléculas de aire y esa vibración llega a nuestros oídos y el oído pues lo interpreta y manda esa señal al cerebro, ¿verdad? Para poder distinguir qué tipo de sonidos hay. Muy bien. Todo este tipo de medio necesita tener una dirección, porque conocemos que, bueno, ya conocimos algunos medios que usted nos estuvo enumerando, pero también sabemos de que todo medio necesita una dirección, ¿verdad? Los mensajes y todo ese tipo de cosas que nosotros sabemos que se pasan en el sonido. Entonces, ¿mediante qué dirección usted nos podría comentar esto? Ok, como mencioné, el sonido es una onda. En el caso existen diferentes tipos de ondas.
A ondas, bueno, dentro de las ondas mecánicas hay dos tipos, ondas transversales y ondas longitudinales. Si vemos, por ejemplo, en este video, ¿verdad? El sonido igual, así como estuviésemos viendo la onda del agua, el sonido también se propaga en forma circular y en forma radial, es decir, va a formar el círculo, pero va a ir en la dirección lineal. Yo estoy aquí, estoy emitiendo un sonido, entonces el sonido viaja en línea recta hacia usted, claro, pero siempre, así, exacto, siempre generando esas ondas. Entonces esa sería la dirección. Y se propaga en la misma magnitud en todas las direcciones, en forma lineal, pero para todas las direcciones. Ajá, es el caso bien explícito que se hace tirar una piedra y lo mismo que se hace en el agua, así se esparce el sonido. Vamos viendo en el agua que se forman esas especies como de anillo, ¿verdad? Sí. Entonces, y el anillo está bien redondito, formadito, no es que es chato de algunas direcciones o más hay estirado de otras, no, tiene la misma magnitud radial en todas sus direcciones. Ahí estamos en la imagen. Entonces, así si nosotros estuviésemos viendo las moléculas de aire, veríamos que estas se van propagando muy similar en todas direcciones y en forma radial. Bien, y entonces el concepto ese que hablábamos al inicio, que para muchos es nuevo porque no lo habíamos escuchado, sobre la cámara anecoica, ¿qué relación tiene con el sonido? Bueno, la cámara anecoica es una cámara, una habitación que es diseñada, ahí estamos viendo en imagen, cada una de las paredes está diseñada con pirámides y ciertos materiales especiales, fibra de vidrio y espuma. ¿Qué hace esta cámara? En realidad lo que hace es que absorbe el sonido del exterior. Nosotros no podemos decir, incluso que estemos en nuestra habitación o dentro de nuestro cuarto, no podemos decir que no escuchamos nada. Siempre escucharíamos el ruido de la calle, o incluso el sonido que se está produciendo dentro, alguien está escuchando música fuera, se va a escuchar. Entonces, esta cámara lo que hace es absorber el 95% del sonido externo, casi su total frecuencia, por decirlo así. Entonces, una persona que se encuentre dentro de esta habitación no va a escuchar absolutamente nada del sonido externo. Pero tampoco podemos decir que no escucha nada, porque nuestro cuerpo genera sonido. Por ejemplo, nuestro corazón, el fluido de nuestra sangre, nuestra propia respiración. Entonces, esa persona que se encuentre ahí únicamente estaría escuchando esos tipos de sonidos. Ah, bien. ¿Cómo es que funciona? Si ya nos comentó algo de cómo está estructurada, pero ¿cómo realmente funciona esta cámara anecoica? Cuando el sonido externo golpea las paredes de la cámara anecoica, la forma de las pirámides hace que en principio el sonido empiece a rebotar entre las pirámides. Dos, el tipo del material del cual está hecho, fibra de vidrio y las espumas, le hace como una especie de barrera. Entonces evita que el resto del sonido que rebote y no cambie de dirección y el que sí intente penetrar no penetre completamente. Entonces básicamente una cámara anecoica está reduciendo a su totalidad toda la frecuencia que puede llegar hacia él. Entonces internamente sería como encerrarnos completamente dentro de una burbuja que bloquee cualquier cantidad de sonido que pueda llegar. Eso es lo que hace la cámara anecoica. Y no solo sus paredes están estructuradas de la misma material, sino también el suelo y el techo. Porque igual, por cualquier dirección, como mencionamos, el sonido viaja en todas direcciones. Entonces, por cualquier dirección podría entrar sonido. Y vamos a ver una imagen, por ejemplo, miremos la muchacha está gritando y dando vueltas. Justo cuando su rostro se encuentra en la dirección hacia las paredes, se escucha muy bajo. Vamos a prestar atención. Lo que hace cuando su rostro pasa hacia la dirección de las paredes, entonces las paredes absorben el sonido. Y cuando deja de pasar por la dirección de las paredes, entonces el sonido se está propagando en toda la habitación. Lo mismo pasa del exterior al interior. Todo se absorbe o es refractado. Entonces eso es lo que las personas experimentan cuando están dentro de una cámara anecoica,
como por decir así, una privación de un sonido externo, ¿verdad? Sí, Más o exacto, menos esa, sí, es, sí, esa preciso, es la idea. justo eso. Ajá, Y se han hecho experimentos, se han colocado personas e incluso se ha estudiado qué pasa con el cerebro al estar aislado del sonido. Se Ajá. dicen que ciertas zonas cerebrales se activan e incluso el ser humano puede obtener una gran concentración. Hay personas que mencionan que pueden escuchar el latido de su corazón, que pueden perciben como el movimiento de la sangre, de su circulación, pueden concentrarse a través de eso. Pues la verdad es impresionante el hecho de que de fabricar esta cámara es para ver cómo se comporta el ser humano al aislamiento total del sonido. Muchas otras personas mencionan que incluso han escuchado como una especie de sonidos extras. Quizás son parte de, no sé, a lo mejor escuchan más su pensamiento, la concentración. Ajá. O algo por el estilo. Hay otros que no soportan estar bajo un silencio total, sí. Aunque se asume que el ser humano necesita al menos una o 2 horas diarias de aislarse del sonido total para liberar estrés. Y más en las ciudades estas donde se vive bajo tanto estrés, el pito de los carros y todo eso. Exacto. ¿Verdad? Entonces, bueno, bastante interesante todo ese tema de la cámara anecoica. Si alguien quiere aislarse completamente y escucharse a sí mismo, entonces le invitamos a que gestione una visita por la cámara anecoica, ¿verdad? Excelente. Bueno, muchísimas gracias, queridos televidentes. Ya volvemos después de una pausa comercial. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En ese segmento de Química para Todos estaremos platicando de la química del aroma de la lluvia. Este aroma tan característico que refiere al inicio de la temporada lluviosa, a principios de mayo, que ya nosotros empezamos a sentir y decimos que rico, huele a tierra mojada, o a algunas personas que pues no les gusta ese olor. Para ello le doy la bienvenida a este segmento a la licenciada Rosana Bulnes. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar de nuevo con nosotros en este segmento de Química para Todos, hablando de este tema tan interesante como es el aroma de la lluvia. Tan interesante, tan bonito y tan importante que es la lluvia. Este paso del ciclo del agua, que es cuando el agua ya regresa a nosotros en forma líquida, y lo interesante que conlleva todo ello. Para eso, entonces, vamos a empezar a preguntarle qué es la lluvia. Bueno, científicamente uno reconoce la lluvia como este fenómeno atmosférico de tipo hidrometeorológico, donde lo que tenemos es la condensación del vapor de agua que ha subido a las nubes y que obviamente nosotros ya recibimos de nuevo en forma líquida, en forma de gotas, ¿verdad? Que al final, pues, mucha gente ha dicho son gotas de ciertas características y formas, pero que por ahí en estudios se ha dicho que son gotas redondeadas y que tienen más bien una forma plana, que es muy raro, ¿verdad? Porque uno casi siempre las anda dibujando con ese borde como más denso en la parte inferior y puntiagudas, ¿no? Pero una bolsita. Básicamente es este fenómeno hidrometeorológico de recondensación o condensación del agua que ha subido en forma de vapor a las nubes. Bien, y bueno, todo este efecto, o más bien dicho, todas estas características que se hacen del aroma de la lluvia, es específicamente por algunos compuestos, ¿verdad? Entonces, si usted nos podría ampliar cuáles son estos compuestos. Bueno, nosotros los aromas los relacionamos también con una conexión cerebral casi instantánea, ¿verdad? Automáticamente tenemos un aroma y activamos una emoción y recordamos tal vez un olor que viene del pasado. Todos reconocemos el olor, por ejemplo, característico de un libro, ¿verdad? Sí. O ya sea que esté impreso, nuevo, o un olor de un libro que haya sido ya usado, o que hasta a veces uno piensa o reconoce el olor de una persona que lo ha utilizado. Sí. También el olor del polvo del talco, el olor de un plátano podrido. Todos estos olores estimulan ciertas zonas de nuestro cerebro y activan automáticamente el pensamiento y automáticamente las emociones. El olor de la lluvia es algo característico y que todos reconocemos cuando empieza a llover,
ese olor característico a tierra mojada que activa obviamente esto y que los antepasados asociaban a algo de prosperidad, porque era totalmente relacionado con lo del término de la época seca, que usted mencionaba. Entonces termina la época seca, podemos empezar a plantar y podemos hacer otras actividades, y eso era visto como algo muy, muy bueno en lo que eran los antepasados. Que tampoco es que ha cambiado tanto, ¿no? Creo que en algunas zonas todavía nos alegramos, ¿no? Porque ha terminado la época seca. El tipo de componentes que tenemos en esto del el aroma de la lluvia son 3 compuestos principales. El ozono, que le refiere un olor característico como a cloro. Otro compuesto o término muy poco conocido que se llama la geosmina, que es un olor un poco más fuerte, se reconoce como un olor a moho, ¿verdad? Y que vamos a después explicar más que todo quiénes son los que lo producen. Y por ahí hay un término muy reconocido también, que refiere uno de los olores característicos de la lluvia, que es el petricor. Que el petricor es un olor más suave, es un olor fragante, fresco, es un olor que refiere también a la presencia de ciertas sustancias volátiles que al final no pueden ser sintetizadas en el laboratorio y que obviamente se producen de manera natural cuando empieza a caer esta lluvia en el suelo, principalmente de la tierra. Bien, entonces usted nos estaba hablando de la geosmina, del petricor y del ozono como tal. ¿Cómo es que estos compuestos se empezaron a originar y cómo es que llegaron a relacionarse específicamente con esto de la lluvia? Bueno, el ozono es una molécula que se origina por la descomposición de oxígeno y también de moléculas de nitrógeno. El nitrógeno y el oxígeno son de los 2 átomos o los 2 elementos que se encuentran de forma molecular, o sea que se encuentran en parejas en la naturaleza. Y a veces percibimos el olor de la lluvia antes de que ésta caiga, porque el ozono es fácilmente transportable a largas distancias. Es más, ozono es una palabra que proviene del griego ozein, que significa enviar olor. Entonces ese olor característico como a limpieza, como a cloro, que lo asociamos a limpieza porque es un olor a cloro, es originario de lo que es la presencia de ozono. Por ahí también la geosmina es un aroma a tierra, y esta se produce, es una molécula producida por especies, por ejemplo, del género Streptomyces. Y entonces este género de bacterias va a liberar esporas, y estas esporas, cuando se depositan en las rocas, cuando cae la lluvia, son liberadas al medio ambiente, están en la atmósfera y dan ese olor a tierra húmeda, a tierra mojada, característico que nosotros percibimos y somos muy sensibles a esa percepción, a ese aroma específico. Y el petricor es un término que surge más o menos en 1964 con 2 científicos que lo reconocen y lo definen como ese compuesto que se libera cuando las gotas de agua chocan, de la lluvia chocan directamente en las rocas, que por lo general a veces tienen ciertas temperaturas diferentes y entonces generan muchos vapores. Entonces, todos esos aceites procedentes de esos vapores que se emiten son los que van a dar el olor característico de la composición del petricor. Bien, y como, bueno, ya nos estuvo explicando usted los compuestos, ¿verdad? Cada uno de ellos, de qué consistía, y ahora en sí, en toda el aroma de la química, en todo el aroma de la lluvia, ¿cuál es la composición química que tenemos? Bueno, una cosa antes, el petricor es un vocablo griego que se forma de 2 palabras, que es petro, que significa, eso significa piedra, y cor, que significa olor. En la mitología se reconocía que el licor era como ese olor líquido, o el líquido que fluía en las venas de los dioses. Entonces son como términos bien griegos y por eso son nombres un poco raros. Pero en el caso del ozono, pues químicamente lo reconocemos como la molécula formada por 3 átomos de oxígeno, ¿verdad? Que es de color olor acre, incoloro, y que en altas concentraciones podemos encontrarlo también como unas coloraciones azules. En el caso de la geosmina, ya dijimos que es una sustancia producida por las bacterias, principalmente del género de las Streptomyces coelicolor, y algunas cianobacterias que en procesos de descomposición pueden llegar a generar la geosmina que está en el suelo. La fórmula química hay 2, pero una de las más encontradas es la 4,8-adimetil
decahidronaftaleno 4-AOL. Son alcoholes con naftalenos, que son compuestos aromáticos, y que por tener estos aromas y estos compuestos van a generar al final un olor característico. Y el petricor, que es el olor a lluvia, a tierra mojada, está compuesto por más de 50 sustancias, principalmente aceites difíciles de sintetizar. No las podemos sintetizar en el laboratorio y por eso es que nosotros siempre las reconocemos en el ambiente cuando cae la lluvia. Son aceites volátiles que al final entre los tres van a ayudar a algo muy importante. Por ejemplo, por ahí decía que cuando se empieza a liberar petricor, geosmina y estos compuestos, por ejemplo, ciertas especies de camellos en el desierto pueden encontrar zonas donde hay agua. Eso ayuda muchísimo a lo que es el ecosistema, ¿no? Y la biota y todo esto. Y además ayuda también a identificar la época de desove anual de peces de agua dulce. Entonces, cuando se empiezan a liberar estos compuestos a partir de las bacterias y de lo que es el petricor y el ozono, los animales también reconocen estos olores y pueden hacer sus ciclos naturales de reproducción o de búsqueda, como en el caso del camello, de ciertas especies de agua. Bien, entonces cuando nosotros, después de escuchar este programa y haya lluvia, nosotros podríamos decir, en vez de que huele a tierra mojada, podríamos decir... Huele a geosmina. Huele a geosmina. Por ahí a petricor y por ahí se empieza a liberar ozono. Por eso encontramos ese agua ese olor, tan relacionado a lo que es el olor a limpieza, a humedad, a moho, a roca, a todo lo que combinado genera ese montón de aceites que son tan identificables para el ser humano. Es sumamente sensible nuestra nariz, nuestro olfato a ese tipo de aromas y por eso a algunas personas les gusta, yo creo que a la mayoría, el olor a tierra húmeda. Sí. Además que relaja y que nos ayuda a identificar, acabó la época seca, empezamos con la época lluviosa. Sin embargo, hay personas que también no les gusta este olor y se sienten así como que no pueden respirar, claro, porque no les gusta y está en la atmósfera y se tienen que acostumbrar. Sí. Entonces ahora diremos de que huele a geosmina, ¿verdad? O a petricor. Así nos vamos a sentir un poquito más químicos, hablando así más científicos. Bien, muchísimas gracias, licenciada Rosana Bulnes. Y aprovechando, queridos televidentes, estamos haciendo una invitación a todos nuestros egresados de la carrera de Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Estamos preparando el encuentro de egresados, un encuentro para ustedes, para que puedan reunirse con los compañeros de su generación, puedan compartir experiencias y lo más importante, para que puedan tener diferentes conferencias con información actualizada, información innovadora y pues participar en los diferentes talleres y en las prácticas de laboratorio que estamos preparando para ustedes. Es el viernes 28 de septiembre en las instalaciones de la Universidad Pedagógica. Les esperamos. Igual regresamos después de una pausa comercial con el segmento de Así es la vida, no sin antes ir al segmento de acreditación, un proceso que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán está pasando por él. Hola a todos, nuevamente les doy la bienvenida a este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Este día estaremos compartiendo con otro de los coordinadores de los dominios que se han establecido para el trabajo que la universidad ha emprendido en esta gran tarea de acreditación institucional. El dominio al que me refiero es el de recorrido de los estudiantes. Su coordinador, que está con nosotros en esta oportunidad, el magíster Bartolomé Chinchilla. Magíster Bartolomé, gracias por estar con nosotros este día. Muchas gracias por invitarme a tan gustado segmento. Bueno, cuéntenos, este es uno de los segmentos que desde que su nombre lo dice, recorrido de estudiantes, sabemos que es el trabajo fuerte y la evaluación que la universidad hace al trabajo que se ha venido realizando con los estudiantes. Cuéntenos, licenciado Bartolomé, de manera general, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el objetivo de este dominio? Muy bien, yo considero que este es uno de los dominios más importantes, ¿verdad? Todos son importantes, pero este tiene que ver con la razón de ser de la universidad, que son nuestros estudiantes. El dominio recorrido de los estudiantes está estructurado con 3 factores y tiene alrededor de 4 pautas.
quiero decirle que nos hemos conformado en una comisión de trabajo muy interesante, donde tenemos 12 académicos y 8 estudiantes, sumado a los docentes enlace de los diferentes centros. En el trabajo que tenemos actualmente logramos hacer un estudio identificando 5 centros. Estamos hablando del Campus Central, San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Gracias, ¿verdad? Y hemos terminado recientemente la etapa de recolección de información y justo la semana pasada estuvimos trabajando en la elaboración del informe preliminar y la matriz de análisis FODA. Eso es interesante porque el FODA ya nos da la fortaleza, las debilidades que se tienen en todo este proceso. ¿Nos podría usted adelantar algo en relación a esos resultados, licenciado? Bueno, es muy interesante toda la información que tenemos, ¿verdad? Ver que como institución tenemos una serie de recursos, porque ¿qué es lo que trata de este dominio? Tratar de garantizar las condiciones desde que el estudiante ingresa a asegurar éxito hasta la inserción profesional. Entonces, hemos visto muchas fortalezas que tenemos, sin embargo, tenemos algunos aspectos que vamos a mejorar y eso obviamente lo vamos a plasmar en un plan de mejoramiento institucional. ¿Los informantes han sido solo estudiantes o también se han involucrado docentes, directivos como informantes? Muy bien, informantes claves tenemos docentes, estudiantes y graduados, ¿verdad? En esta ocasión no se tomó en cuenta al empleador, pero posiblemente es importante a futuro quizás hacer también un grupo focal con este tipo de población. Pues muy interesante, cada día más avances en este proceso. Nosotros hemos venido informando en este segmento también, así es de que qué bueno haber contado con usted para que de manera muy rápida nos haya contado sobre este dominio tan importante. Gracias, licenciado Bartolomé, por acompañarnos. A usted, gracias. Y a ustedes también, gracias por seguirnos todas las semanas en este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Nos vemos en la próxima. Segundo Simposio Nacional de Educación. Más de 200 docentes, estudiantes, investigadores y conferencistas nacionales e internacionales, generando un debate académico-científico bajo 8 ejes temáticos en torno a la situación de la educación nacional. Segundo Simposio Nacional de Educación. La educación hondureña en un mundo en transformación. 23 y 24 de agosto de 2018, en el Campus Central de Tegucigalpa de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Para más información, visita nuestra página web. Gracias por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Así es la Vida estaremos abordando el tema sobre cuánto tiempo podríamos estar nosotros atrapados en una cueva, aprovechando el contexto de la noticia o del evento que se estuvo realizando el mes pasado de julio sobre el equipo de fútbol en Tailandia, Jabalíes Salvajes. Lograr que todo este equipo junto con su entrenador saliera de la cueva donde estaban atrapados fue gracias a un equipo de rescatistas y un numeroso grupo de personas que fueron especializadas para ello. En este caso hablaremos sobre el análisis de todos estos efectos con respecto al fenómeno natural para el manejo del riesgo de desastres. Para ello le doy la bienvenida a quien nos va a estar compartiendo todo lo relacionado con esta información, al magíster Javier García. Buenas noches. Hola Naomi, buenas noches y buenas noches a toda la gente que está siguiendo el programa ahora mismo. Bien, entonces este fue un evento que estuvo seguido por muchísimas personas y la verdad estuvimos como pendientes de todo este rescate. ¿Cómo podemos nosotros vincular este evento con la biología?
Bueno, la principal manera y de hecho que sí lo fue, bueno, antes que nada, fue en Tailandia, fue una noticia nacional, fue una fiesta nacional cuando lo sacan, y parecido había sucedido en Chile con los 33 mineros, Sí. que de hecho vamos a discutir de cómo es de diferente una circunstancia con otra, por la misma característica de uno y otro sitio. Ahí están los 12 jabalíes salvajes. Los jabalíes salvajes. El nombre del equipo de fútbol, que eran de niños de entre 10 y 17 años, y están los grandes esfuerzos que se hicieron para concentrar un equipo multidisciplinario de espeleólogos, de geólogos, de médicos y de rescatistas, y para hacer el esfuerzo sobrehumano de sacar a 12 niños y a su entrenador, ¿verdad? Sí. Entonces, biológicamente lo que podemos decir, imagínense, aquí tenemos en primera instancia el entorno en el que estamos hablando todo lo que hoy discutamos, o sea, un lugar húmedo, un lugar encerrado, un lugar oscuro, permanentemente oscuro, un lugar pues con muy pocas condiciones para la vida. Entonces ese justamente va a ser el enfoque. Nosotros estamos estudiando la vida, como siempre, en este segmento, y entonces vamos a discutir que tanto tiempo sobreviviríamos en ese tipo de condiciones, y vamos entonces a centrarnos en necesidades de supervivencia y en peligros que pueden estar asociados a un entorno como ese. Peligros para el humano, porque como todo ecosistema, en un lugar como ese, mucha vida sí hay. Sí. Entonces, que representan un espacio ideal para nosotros y para albergar nuestra vida es una cosa completamente diferente, pero vamos entonces a orientar el enfoque biológico en base a esos dos grandes criterios. Y todo esto se resume en las necesidades básicas que tienen los seres humanos, porque como se dice, vida había en eso, Sí, o más bien hay claro. en ese contexto, pero una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el oxígeno, Sí. la presencia de oxígeno que hay en un lugar tan encerrado. Claro, y de hecho una de las primeras cosas en las que se piensa, y por este tema psicológico de la claustrofobia, y por este tema de que estamos acostumbrados a esto, a espacios abiertos, a espacios iluminados, a espacios cómodos, entonces pensar estar atrapado en una cueva, lo primero que nos falta es el oxígeno, o sea, pensar en esa situación. Sí. Y en realidad, vean, Nao, que es una de las menores preocupaciones en un entorno como este. Mire que aquí tenemos no una cueva, sino que una mina, y me interesa mucho que hagamos como una distinción entre ambas, porque en una mina, y esa tubería, por ejemplo, ahí va proporcionando, va supliendo de oxígeno vital, pues o ellos ahí tienen otros mecanismos para lograrlo, pero en las minas hay sustancias tóxicas, hay acumulación de gases, hay cierto tipo de minerales, hay un montón de condiciones falsas que son antinaturales, porque lo que se hace es justamente perforar para ello. Creo que tenemos más imágenes de las minas, que es completamente diferente a lo que pasa en una cueva. O sea, el proceso de formación de una y otra es completamente diferente. En una mina se ha encontrado yacimientos de un mineral que al ser humano le sirve para explotarlo comercialmente, y hay que ir a él. Así es. Hay que taladrar, hay que hacer un montón de cosas artificiales para llegar a un mineral que su estado natural es muy poco disponible para nosotros. Ahora, entonces, este tipo de cosas son las que se hacen para que en ese entorno tan diferente, tan antinatural como una mina, exista oxígeno. Entonces, básicamente se hace esa doble perforación paralela para que el aire penetre naturalmente gracias a la presión atmosférica, venga de afuera, venga de la atmósfera, valga la redundancia, y entre, circule, y luego naturalmente vuelva a salir buscando un equilibrio de presión. Entonces, esa es la forma en que en una mina se maneja el oxígeno, se transforma para que pueda haber oxígeno, y la gente no se asfixia. Ahora, en una cueva es totalmente diferente. Ahí está la idea de cómo se forma una cueva y de por qué se quedaron atrapados en una cueva, porque también no sé qué tan claro esté eso. No sé, fue una gran noticia, pero ¿y por qué se quedaron atrapados estos 12 niños? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue ese fenómeno natural que hizo que ocurriera eso? Claro, porque ellos entraron, y quién podría decir, bueno, y así como entraron, ¿por qué no salieron? Exacto. Pero la razón es justamente esa. Para empezar, que una mina y una cueva son cosas totalmente diferentes. La formación de una cueva, es cuando entre el estrato, entre el lecho de la matriz, digamos, de todo ese suelo, por ejemplo, allí en esa montaña que se mira en pantalla, el agua penetra, y el agua va haciendo cavidades naturales que después confluyen a un punto, como un río. Un río tiene muchas vertientes, pero confluye a una fuente principal. Entonces ahí pasa algo muy parecido, y por ende las cuevas tienen un inicio y un final.
Y ese montón de cavidades que ha dejado el agua es también una cavidad para que el oxígeno penetre y que pase entre las porosidades del terreno y llegue hacia el interior. Entonces no es un factor preponderante que nos va a hacer falta al momento de quedar atrapados. ¿Por qué se quedaron atrapados? Porque, como usted puede ver en pantalla, lo que tenemos son acumulaciones de agua. Sí. Entonces ellos entraron perfectamente y después empezó a llover salvajemente. Y tapó entonces la entrada. O sea, ahí se mira muy fácil, muy esquemático, pero usted imagínese que aquí apagaran todas las luces y ese sentido de desorientación sería 24 horas al día, que es lo que ellos estaban viviendo. Entonces para salir tendrían que avanzar, sumergirse por tramos que eran hasta de kilómetros completos, en completa oscuridad, luego seguir avanzando por un tramo que estaba sobre el nivel del agua, pero volverse a sumergir hasta salir. Entonces fue una catástrofe completa, ¿verdad? Y que se requirió definitivamente de equipo especializado para que se pudiese hacer específicamente eso del rescate. En cuanto a la alimentación, también es una de las necesidades básicas que sabemos que cuando ellos están atrapados en esa cueva no la tenían, pues porque de repente ellos entraron solamente como a hacer el recorrido y eso, iban a salir y de repente lo que llevaban eran snacks que se terminaron rápido. Claro, exactamente. Y de hecho eso fue bueno y malo porque porque ellos entraron dejando sus mochilas allá, afuera, y las bicicletas. Eso fue bueno y malo. Malo porque obviamente su comida la dejaron allá. Sí. Pero bueno porque esa fue la pista que les dijo, bueno, aquí están, porque ya pasaron 2 días y no aparecen y aquí están estas mochilas afuera. Pero, ¿qué pasa con la alimentación? Cuando a nosotros nos hace falta la alimentación, lo que tenemos que hacer es buscarlo en nuestros medios, buscar qué animal hay ahí cerca o qué planta hay ahí. Sí. Lo único que abunda son esos seres que vemos en pantalla, que no se ven apetitosos para empezar, pero cuando la comida falta, no hay de otra, pero que son completamente difíciles de agarrar, sobre todo en oscuras. Pues, hagámonos la idea que esto fue completamente oscuras. Y que ellos están adaptados biológicamente para ellos. Ellos tienen ojos, sí, pero lo usan poco. Lo que usan es un grito y una ecolocación para que les reboten las ondas sonoras y que eso les haga saber que no chocar con otro, no chocar con las paredes, etc. Un humano en oscuras no puede cazar uno de esos, sencillamente. Sí. Entonces la comida sí faltó. Y dicho sea de paso, miren, esa es las excreciones, ese es el pupú, el excremento de esos murciélagos. Entonces hacemos un pequeñito paréntesis, esa es otra gran amenaza biológica, porque se decía, bueno, entonces tenemos que ir a hacer una revisión médica de que no tengan infecciones en los pulmones. Y decía, uy, ¿infecciones por qué? Si estaban respirando, no se asfixian ni nada. Y es porque esto da origen a una enfermedad que se llama histoplasmosis, que de ese excremento se generan esporas de hongo que luego se acumulan en los pulmones y que proliferan en las condiciones de humedad y de temperatura de nuestros pulmones, que es lo que más le gusta al hongo, humedad y temperatura. Entonces eso genera unas complicaciones severas respiratorias. Ahora la comida, aunque no había y pasaron 10 días sin comer, el cuerpo puede aguantar un tiempecito sin comer porque empieza a utilizar las reservas. Claro, utiliza las grasas de primero y luego utiliza los músculos para sacarle los nutrientes. Entonces se han documentado casos de 40 días, 70 días sin probar bocado. Hay huelgas de hambre donde se han estado años sin comer, claro, con algunas gotitas de miel y cosas así. Pero eso no es algo que nos va a matar en el corto plazo porque tenemos reservas. Ahora con agua no hay reserva. A eso iba. También es una de las cosas que tenía pendiente preguntar sobre el agua como tal y la parte de los efectos psicológicos, porque estar tanto tiempo cerrado y saber de que nadie nos puede ir a rescatar, no tenemos una orientación hacia dónde ir y estar todo oscuro, entonces esas son las 2 cosas puntuales que también me gustaría saber. Sí, porque de hecho en los efectos psicológicos ni siquiera hay mucho en qué detenerse porque basta ver las condiciones en las que se encontraban para saber que ahí va a haber claustrofobia, que va a haber sensación de miedo, ansiedad. Claro. Y esa necesidad natural de escapar, ¿verdad? De supervivencia que va a acumularse en esos efectos psicológicos, pero el agua sí es importantísima, que en este caso no fue un factor tan determinante porque podemos ver en pantalla que tenemos las paredes, que de hecho el entrenador fue muy sabio en decirles a ellos que no consumieran el agua que inundó la mina, que tendría heces fecales de un montón de cosas y tendría un montón de contaminantes superficiales que se escurren desde toda la cuenca, sino que la probaran de las paredes, que es un agua mucho más filtrada, mucho más pura, porque es nada peor que un niño con diarrea, ¿verdad? Que sumarle a todo el caos todo lo que factor. Estaba adentro, sí. Entonces, el agua felizmente tuvo esa alternativa. Ahí podemos ver, para la cuestión de los efectos psicológicos, miremos que ahí está una vista superior de todo lo que ellos tuvieron que recorrer,
las partes inundables y las que no, y esa manchita negra que está a la par del texto es el tamaño proporcional del ser humano. Vemos que donde ellos estaban, que se llamaba Pattaya Beach, ellos podían estar de pie y todo, pero habían puntos donde había que pasar en cuclillas. Creo que tenemos más imágenes de eso, que es por la forma en que ellos entraron. Ahora, para salir con niños desnutridos que habían estado 10 días sin comer, con niños que estaban deshidratados, era toda una logística pensar cómo sacarlos, porque había en esos espacios tan limitados y que sin duda contribuyeron a los efectos psicológicos de la experiencia tan traumática de haber estado atrapados. Entonces, biológicamente, tanto tenemos necesidades como tenemos una serie de amenazas, que las dos están severamente limitadas y severamente exacerbadas en una condición tan extrema como quedarse atrapado en una cueva. Entonces, ¿cuánto sobreviviríamos? Con agua, 100 horas se calcula, que 100 horas ya la mayoría de personas estarían muriendo. El alimento, hay mucho más tiempo y depende de contextura física, depende de un montón de cosas, pero que son también factores vitales que se necesitan. Y definitivamente muchísimas gracias por todo esto que nos acaba de decir y la vinculación que decíamos en el principio del segmento, la vinculación con la biología, ¿verdad? En este evento que fue bastante seguido por muchos y que pues gracias a Dios ya ellos están bien. Bueno, pues entonces con ustedes, queridos televidentes, regresamos después de una pausa comercial. Segundo Simposio Nacional de Educación. Más de 200 docentes, estudiantes, investigadores y conferencistas nacionales e internacionales, generando un debate académico-científico bajo 8 ejes temáticos en torno a la situación de la educación nacional. Segundo Simposio Nacional de Educación. La educación hondureña en un mundo en transformación. 23 y 24 de agosto de 2018, en el campus central de Tegucigalpa de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Para más información, visita nuestra página web. Hola, sean todos bienvenidos a su espacio ¿Es mito o es ciencia? El día de hoy le damos la bienvenida a nuestra compañera Graciela Fonseca, que anteriormente ha estado con nosotros en este espacio y en el cual es muy grata su presencia. Muchísimas gracias, Fabi, por la bienvenida. Un placer para mí otra vez acompañarlos en lo que es mito o ciencia. Y como todos los viernes, les traemos temas súper interesantes para aclarar si es mito o ciencia. Entonces los invito a que se queden con nosotros, ya que tenemos varios temas importantes que nos competen a nosotras las mujeres. ¿Qué te parece, Fabi? Ahorita que mencionas esto de que nos competen a nosotros las mujeres, se nos hace pensar los mitos que traemos relacionados el día de hoy, que es una etapa muy bonita para la mujer, que es la etapa del embarazo. ¿Qué opinas de esto, Graciela? Me parece bastante interesante, ya que hay bastantes mitos sobre las mujeres embarazadas y este tipo de gestaciones y periodos. Exacto, y fíjate que para esto nuestro primer mito es si en realidad en esta etapa nosotros podemos hacer ejercicio. ¿Qué opinas de eso? Pues la verdad que tengo cierta duda, ya que he conocido varias mujeres que no hacen ejercicio, y si hacen es muy poco porque dicen que se sienten cansadas, que les dan dolor de espalda y un solo ajetreo entre ellas mismas. Dime tú. Exacto. Pues fíjate que en realidad, ¿qué nos dice la ciencia respecto a esto? Tras varios estudios realizados en diferentes partes del mundo, la ciencia dice que es muy considerable que nosotros hagamos ejercicio. ¿Por qué? Porque nos ayuda tanto al fortalecimiento de nuestros músculos, a nuestro fortalecimiento del sistema cardíaco, y lo podemos hacer en diferentes estancias durante toda la estancia del embarazo y también de diferentes maneras. Podemos buscar cómo nos ayuda el ejercicio, ¿verdad?, en nuestra vida como mujer, a nuestro bebé, y también algunos ejercicios recomendados son cuando en nuestros primeros periodos, en el segundo periodo de embarazo y en el periodo, ¿verdad?, de cuando ya el bebé va a nacer. También el ejercicio recomendado que ellos enfocan bastante es el de nadar, ¿verdad?, con qué regularidad se puede hacer, y el de caminar a diario, siempre viendo también nuestra alimentación que sea muy sana y de cuidarnos nosotras mismas y a nuestro bebé.
¿Qué te parece? Entiendo, Fabiola. Bastante interesante, ya que veo que el ejercicio nos ayuda bastante en lo que es el parto. Entonces podemos decir que si nosotros hacemos bastante ejercicio, por lo menos en los primeros meses de nuestro embarazo, será más fácil un parto. Exacto, entonces eso nos lo recomienda pues la ciencia y algunos de los ginecólogos que estuvieron en estos procesos, ¿verdad? En estos estudios que se hicieron, y así nos cuidan tanto a nosotros como mujeres como al niño que próximo nace. Exacto, y ya que tú estás hablando sobre el embarazo, yo te traigo otro mito. A ver qué te parece. Si yo estoy embarazada, no debo menstruar. ¿Qué tan cierto es eso? Pues fíjate, Graciela, de que ahí sí ya me agarraste un poquito en duda, ¿verdad? Porque desde pequeñas nos han enseñado a nosotras de que si estamos embarazadas no tenemos que menstruar, pero en realidad, ¿qué nos dice la ciencia? Bien, la ciencia nos dice que nosotras las mujeres, cuando estamos embarazadas, podemos tener ciertos síntomas premenstruales. ¿Qué nos quiere decir eso? Que nosotros podemos confundir los síntomas de embarazo con los síntomas premenstruales. ¿Cuáles pueden ser esto? Un sangrado leve, dolor de vientres, entre otros. Pero, ¿cuál es el cuidado que nosotros debemos tener? Si nosotros observamos alguna falta de menstruación en un primer mes y luego regresa, vemos ahí una falla. Entonces, lo recomendable es siempre ir al ginecólogo. Otro problema es, nosotros sabemos que en nuestra fecundación, el implante se da en nuestro útero. Entonces, si nosotros estamos sangrando, realmente lo que se está perdiendo es el bebé. Lo contrario a una menstruación normal, que sería que estamos perdiendo el óvulo que no fue fecundado. Entonces, tenemos que tener ese tipo de problemas. Y también se da la diferencia de colores. Si tenemos un color de sangrado más rojo, estamos hablando de una menstruación normal. Pero si tenemos un aborto, aparte de que la sangre está más oscura, tenemos cierta parte de tejido. Entonces, no siempre, aunque nosotras estamos embarazadas, no vamos a tener una menstruación. Muy interesante, y para todas pues nuestras televidentes también hay que estar, si estamos en este periodo de embarazo, tenemos que estar muy alertas en cuanto a estos pequeños cambios que pueden suceder en nuestro cuerpo, y es una alerta, ¿verdad?, de que estamos en peligro tanto nosotros como nuestro bebé. Y fíjate, Graciela, que pensando en eso también del embarazo, como ha estado tan ameno los mitos, también me hace pensar en el siguiente mito. ¿Has escuchado, bueno, un sinfín de mujeres que creen mucho en el mito de que si nos dan antojos salados, va a ser varón, en el sexo del bebé? Exacto. Y si es un antojo dulce, él va a ser niña, ¿verdad? Yo he escuchado bastante eso. Para las mujeres, tal vez estamos en alguna reunión y dice, ay, tengo ganas como de un pastel. Entonces le dice, ay, vas a tener una niña. O si dice, ay, tengo ganas como de un mango con bastante chile y sal. Entonces, ¿qué nos dice? Ay, fijo, vas a tener un niño. Un niño. Y aún cuando no estás embarazada, si decís que tenés ganas de mango con chile y sal, que ya me antojó, ya dicen, ay, a ver si es que estás embarazada. Lo mismo con las ciruelas. Exacto. Sí, pero bastante. En realidad, Graciela, ¿qué nos dirá la ciencia acerca de si el sexo del bebé tiene que ver con nuestros antojos? Pues la ciencia dice de que en este mito sí no hay nada científico que comprobar respecto, ¿verdad?, de que aún si nosotros queremos saber el sexo del bebé, vamos a hacernos un ultrasonido, ¿verdad?, para ver. Y eso que en algunos ultrasonidos también los doctores fallan, ¿verdad? Pueden decir es varón y ya se ha comprobado del 1% de que le dicen el sexo del bebé, y después cuando ya nacen y los padres tienen comprado todo, sale, ¿verdad?, la sorpresa de que era mujer. Entonces, por eso dice la ciencia que no nos debemos de dejar llevar por diferentes mitos de que si es salado o es dulce, va a depender del sexo del bebé. Son simples, sencillamente, pueden ser nutrientes, vitaminas, proteínas que el cuerpo esté pidiendo, y por eso nosotros nos enfocamos con diferentes antojos. Imagínate, Graciela, gracias, Fabiola, por aclararnos eso. Y ya que estamos hablando con toda esta etapa de los embarazos, seguimos hablando de las mujeres. Dime tú qué opinas sobre el reloj biológico de los hombres. Pues así, mejor no opino nada, porque si no empiezo yo a echarles pero malas vibras. Sí, ya sabemos que siempre dicen el reloj biológico de las mujeres es
a los 15 años su menstruación y luego cuando entramos a su menopausia. Pero ¿qué nos dice la ciencia, Fabiola, sobre el reloj biológico de los hombres? Y esto se debe a que nosotros catalogamos solo los embarazos con las mujeres. Si decimos una mujer que entra a sus 35 años, ya tiene sus óvulos, por decir los más viejitos, como dicen ellos. Pero esto no se debe solamente a las mujeres, sino que se ha comprobado que el hombre también aporta espermatozoides, y si tenemos un hombre que está entre sus 35 años o 40 años, sus espermatozoides van disminuyendo, y no solamente la cantidad, sino que la movilidad. Entonces se hace una comparación entre los espermatozoides de un hombre de 27 años y de un hombre de 50 años, los cuales hasta el 60 y el 80% de sus espermatozoides pueden ser inmóviles. Entonces no solamente nos vamos a quedar con que solamente la mujer es la única que puede tener o puede aportar a un embarazo riesgoso, sino que los hombres también. Por eso no quería opinar mucho yo respecto al tema, porque sí, debido a estos estudios, exacto, Graciela, ¿verdad? Se ha comprobado obviamente que hay una alta probabilidad de que el hombre y la mujer, cuando están en su etapa de adolescencia y entre los 25 años también, sea más fácil de fecundar y aún de tener embarazos múltiples que cuando ya las parejas están ya de una edad más avanzada. Exactamente, Fabiola. Entonces por eso es necesario, y nosotros les damos la recomendación de siempre planificar la edad en la que uno tiene o quiere tener hijos. Exacto, para evitar diferentes situaciones, ¿verdad? Malformaciones o algún embarazo riesgoso. Ya sabemos que como la mujer es la que está en el parto, es ella la que tendrá el problema en el momento del parto, pero también este problema fue añadido por los espermatozoides del varón. Exacto, entonces hay que ponerle mucho ojo, como decimos, ¿verdad? Los hondureños en respecto a la edad que queremos tener nuestros hijos. Bueno, Graciela, ha sido un placer haberla tenido con nosotros. Muchísimas gracias. El tiempo se nos ha terminado, pero siempre los invitamos a todos ustedes que nos acompañen todos los viernes en nuestro segmento Vamos a Descubrir, y también nosotros en nuestro segmento Es Mito o Es Ciencia, y que nos escriban en la página de Facebook. Vamos a Descubrir CCNN. Déjenos sus comentarios y también el tipo de mito que desean que nosotros pues toquemos y les afiancemos qué es lo que dice la ciencia o no. Entonces, chicos, hasta la próxima.